Pastor, buenos días y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos aquí un extraordinario coro, muy madrugador porque son de San Pedro de los Hernández, ¿sí? De allí vienen todos, debieron levantarse muy temprano para llegar. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos da un elemento muy importante en la vida de todo ser humano, y esto lo aplicamos de manera privilegiada pues a los cristianos, a todos los cristianos, todos los que somos discípulos de Jesucristo, todos los que somos sus seguidores. Él nos enseña: es necesario orar siempre y con insistencia. ¿Por qué nos dirá esto nuestro Señor? Bueno, en primer lugar porque nos da ejemplo. Si ustedes leen el Evangelio, van a encontrar que muchas veces nuestro Señor se iba toda la noche a hacer oración, a entrar en diálogo con su Padre del cielo, con su Padre Dios. Y si Él, que era el Hijo de Dios, necesitaba ese diálogo con su Padre, con cuánta mayor razón necesitamos todos nosotros orar, hablar con nuestro Padre Dios, platicar con Él, porque eso es orar, hablar con nuestro Padre Dios, orar con insistencia. ¿De qué le vamos a hablar? Algunas personas dicen: es que yo no sé hacer oración. Yo creo que si sabemos hablar, si sabemos pensar, sabemos orar. Si todos los seres humanos platicamos con nuestras propias palabras, así tenemos que hacer oración, platicar con nuestro Padre Dios con nuestras propias palabras. Eso es orar. ¿Y de qué le vamos a hablar? De lo que llevamos en el propio corazón, nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestras ilusiones, nuestros cansancios, también de nuestros pecados, de nuestros miedos, de nuestras ilusiones, pero además no solo de lo que son mis ilusiones, mis dificultades, mis problemas, sino a Dios sin duda le verá con agrado que yo le hable de lo que está pasando en nuestro mundo, la familia, la sociedad, mi trabajo, mis compañeros de empleo. Dios verá con agrado que yo no estoy egoístamente solo interesado en lo que a mí me importa, sino que abriré mi corazón para hablarle a Dios por todos. Por eso la oración es hablarle a Dios. Y hablarle a Dios a todas horas. ¿Significa que a todas horas voy a dejar de trabajar para ponerme a hablarle a Dios? No significa que a todas horas yo debo de ir caminando de cara a Dios. Lo cual significa que siempre buscaré su voluntad, siempre buscaré lo que Dios quiere. Y en ese aspecto la oración
es importante lo que yo le voy a decir a nuestro Señor. Pero de alguna manera, lo que yo le diga a nuestro Señor, Él ya lo conoce, incluso mejor de lo que yo lo conozco. Pero también la oración tiene otro aspecto que es muy importante: darme tiempo para oír qué quiere Dios, para darme cuenta cuál es la voluntad de Dios, cuál es el camino de Dios. Porque fíjense que lo que Dios quiere de nosotros no siempre lo sabemos. Pienso, por ejemplo, en una pareja de jóvenes que están viviendo el noviazgo. Ojalá que se detengan a preguntarle a nuestro Señor: Señor, yo tengo mucha ilusión de este noviazgo, pero esta es la persona que tú quieres que yo elija para un día formar un matrimonio. Esta es la persona a la que yo puedo ayudar a crecer. Esta es la persona que me puede ayudar a crecer. Porque a veces, pues yo nada más le digo a nuestro Señor: Señor, yo quiero casarme, yo quiero tener novio, yo quiero tener novia, yo quiero... Sí, todo eso se lo podemos decir a nuestro Señor, pero hay que aprender a oír qué nos responde nuestro Señor. Y esta es la parte más importante de la oración: aprender a oír, aprender a dejar que nuestro Señor ponga su palabra en el corazón. A mí me sorprende cómo a veces cuando vamos al templo necesitamos estar hable y hable y hable y hable a todas horas. Necesitamos momentos de silencio, ponernos delante de nuestro Señor y decirle: aquí estoy, Señor, ¿qué me quieres decir? Pon tus palabras en mi corazón. Y le podemos también antes platicar: tengo esta situación de tristeza o de alegría, o este proyecto, o este cansancio. Mira, Señor, en la sociedad los matrimonios cada día tienen más dificultades para mantenerse unidos. Señor, en nuestra patria hay dificultades para salir adelante. Señor, todo nuestro mundo tiene como mucha violencia, mucha agresividad. Y entonces dejar un momento de silencio para decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por dónde quieres que camine? ¿Por dónde quieres que yo recorra la historia? ¿Cómo quieres que yo participe en este recorrido? Dios no se nos va a aparecer, nuestro Señor no se nos va a aparecer. Si a alguien nuestro Señor se le aparece, pues no es lo ordinario que nos suceda a todos. Nosotros tenemos que aprender esos momentos de silencio y estar con el corazón abierto a Dios. Una forma de hacer oración es el Evangelio, la lectura del Evangelio. Allí es oír a nuestro Señor, ahí lo oímos, ahí lo escuchamos, ahí nos dice Él por dónde quiere que caminemos. Por ejemplo, hoy el Evangelio nos dice: hay que hacer oración. Hay que hacer oración para conocer los caminos de Dios, para reconocer la voz de Dios. A veces reconocemos la voz de todos los anuncios de la televisión, del radio, y no reconocemos la voz de Dios. Y la oración es reconocer lo que Dios nos dice. En este día, pues, nuestro Señor nos dice que hay que orar. Hay que orar. Cuando vamos a misa, uno nota como sacerdote que a veces uno mismo no ora, celebra, cumple con unas fórmulas, pero nuestro corazón está distraído. Al mismo sacerdote le puede pasar. Y cuando digo que al mismo sacerdote, quiero decir que a todos nos puede pasar. Sí, vamos a misa, pero le hablamos a Dios, lo escuchamos, nos damos tiempo para ese encuentro con Él. Hay que tener los momentos de silencio en la lectura de la palabra de Dios, y ahí Dios nos va a hablar. Hay que orar sí, con insistencia, sin desfallecer, no solo para pedir cosas, también hay que hacerlo para pedirle a nuestro Señor lo que Él quiera, pero no solo para pedir, sino también para agradecer, también para pedir perdón, también para alabar a Dios por sus obras.
también para escucharlo. Y yo quisiera decir, en las familias hay que enseñarles a los niños a orar, a escuchar a Dios, a levantar su corazón hacia Dios. Ojalá que nos demos cada día un momento privilegiado de levantar nuestro corazón a Dios. Ojalá que tuviéramos un buen ratito, pero si no podemos por distintas circunstancias, por lo menos que lo hagamos unos 2 minutos en silencio para hablarle a nuestro Señor. Porque a veces algunas personas pues solamente hacen un persinado mal hecho porque ni siquiera saben marcar su cuerpo con la cruz de Cristo. Porque persinarse es marcarnos con la cruz. Ojalá que nos dediquemos a hacer oración en nuestra casa, que le enseñemos a los niños a orar, a hablar con nuestro Señor, a platicar con Él, a preguntarle cuál es su voluntad. Si no hacemos esto, el Evangelio de hoy termina con una pregunta que hace nuestro Señor. Cuando yo regrese, ¿encontraré fe en la tierra? Pues si no aprendemos a hacer oración, si no aprendemos a hablarle a Dios, a escucharlo, si no les enseñamos a los niños a escuchar a nuestro Señor, ¿cómo podemos esperar que tengan fe en nuestro Señor? ¿Cómo podemos esperar que ellos busquen los caminos de Dios? Por eso, hoy, que ojalá les enseñemos a los niños desde chiquitos a levantar su corazón hacia nuestro Señor. Pues que con frecuencia tengamos nuestro corazón levantado hacia Dios, de cara a Dios caminemos buscando su voluntad. Que tengan un buen domingo. Gracias, Monseñor. Creo que este domingo es clara la exhortación a hacer oración. Yo estoy segura que de verdad toda oración tiene un fruto.